Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Horacio, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pilo? Muy buenas tardes, un saludo muy grande para vos y para toda tu audiencia. Bueno, ¿tienen sesión próximo jueves, tengo entendido? En la teoría indica que sí, que el próximo jueves tendríamos sesión ordinaria. Perfecto. Bueno, ¿cómo se está trabajando con los proyectos? Había un proyecto que habías planteado tiempo atrás, que tenía que ver con el banco. El Banco Blanco era, quiero recordar bien, si era así. Sí, ¿Cómo, sí, cómo fue eso? estipular un banco blanco con una leyenda que diga, en donde haya un banco, ¿no es cierto? Sí, Llámese en el frente de la municipalidad, en las plazas, en espacios verdes, de color blanco, con una leyenda que diga, los niños y las niñas no se tocan. perfecto. Eso se trató, se aprobó. Sí, 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 por supuesto. Y Horacio, esto que se tiene que implementar desde el municipio ahora, ya lo implementó el municipio, ya fue promulgado. ¿Cómo está a este momento esa propuesta que me pareció muy interesante? Por eso quería arrancar con eso contigo. Mira, Pilo, como viene pasando desde el principio de gestión, te estoy hablando del 10 de diciembre, del 11 de diciembre, perdón, del 2019, no tenemos números de ordenanza, no tenemos promulgaciones, así que no, por ende no No, tenemos, ni siquiera hay un banco pintado, así que es como per- seguir, como yo te dije en la última entrevista, es como seguir escribiendo en el agua, o seguir claro, legislando en el agua, pero bueno. Vamos a seguir insistiendo, nosotros tenemos que trabajar de cualquier manera, tenemos que seguir, tenemos lindos proyectos, no solamente quien te habla. Acá hay proyectos muy buenos de los 5 concejales, es una pena que, por lo visto, como se va planteando esta gestión desde el Ejecutivo, no tenemos las herramientas que necesitamos, por lo menos desde la parte administrativa legal, claro, para, para poder saber cuáles son las ordenanzas que están promulgadas de hecho, cuáles son las ordenanzas que realmente están en el conflicto de poderes. claro. Lo que me llama la atención, estoy de acuerdo contigo que hay proyectos que son muy interesantes, ¿no es cierto? Pero bueno, este proyecto realmente es más que interesante, no es muy interesante. Aparte no es Mira, una Pilo, cosa, no hay una gran erogación de dinero para nada, es pintar tal cual. los bancos. Es más, vos mismo lo decías, los bancos que existan, pintarlos de blanco y ponerle esa leyenda, que si uno se pone a mirar eso, no incide la aguja en un presupuesto de una municipalidad en absolutamente nada. Y si No mueve el beneficia, amperímetro si de un presupuesto pintar un banco de blanco y poder colocar esa leyenda. Pero te vuelvo a insistir en lo mismo, yo mismo he visto por ahí proyectos que de mi autoría, hoy me tocó mandar dos a archivo, que por cuestiones de tiempo o por cuestiones de pandemia, había muchos buenos proyectos para la época de ujú, pandemia, que ya lo hemos mandado a archivo y que bueno, a ver, uno va aprendiendo y va ejercitando en esto del Poder Legislativo, hasta qué punto puede llegar, por lo menos en la parte presupuestaria, y siempre, por lo menos en mi lugar, trato de trabajar sobre proyectos que no eroguen claro, grandes cantidades de dinero, para que te sean entiendo, viables. Por te lo menos entiendo. buscar esa proyección de que sean viables por la erogación de dinero. Pero bueno, te vuelvo a insistir en lo mismo, cae todo dentro de la misma bolsa y es como Claro. que hay una pared que no deja avanzar los proyectos que tenemos. Si bien se hacen insistencia de todos los vetos, hay muchos, ya te digo, hay muchos proyectos, muchas ordenanzas que salen aprobadas desde el legislativo que no vuelven para su posterior veto, pero tampoco viene el número de ordenanza. Claro, claro, sí, te entiendo perfectamente. No, y está bien lo que decís vos, que no es que vos haces un proyecto, bueno, compre la municipalidad de 28 de noviembre un avión Cessna para 6 pasajeros, porque sabés que eso es Claro, prácticamente claro. inviable, no, es inviable y estás haciendo, si se quiere, hasta daño, ¿no es cierto? Vamos a ser Sí, sinceros. sí, 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 tal cual, Te tal cual. entiendo perfectamente, pero es bueno que lo aclaremos porque esto del banco, Horacio, que me disculpen, ¿no? Pero eso es nada, No, ¿viste? no, pero a ver, Pilo, no, Aparte lo que suma eso, lo que suma, lo que voy suma. a coincidir yo como coincidieron mis compañeros que en su momento fue el mismo presidente del Consejo, a ver, que a pesar de diferencias políticas que podemos tener, me solicitó darle un tratamiento sobre tablas, y porque todos los compañeros lo entendieron de que era un proyecto totalmente viable.
Así que bueno, se le dio tratamiento sobre tabla, se hizo la moción, se aprobó, así Unánime. que sí, sí, por supuesto, sí, 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 sí. Claro. No, la verdad que, bueno, hay cosas que no logro entender, pero bueno, ¿cómo está la situación? Te llevo más al tema. Yo te digo, pensé que hace días que no voy a 28, pero pensé que ya estaban los bancos pintados. Te lo digo No, y no es no, no. chicana para el Ejecutivo, te digo, con todo respeto te lo digo. No, 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 yo te hago la correspondiente respuesta y te digo la verdad, no, no, Pensé que no se ha estaban, hecho factible. que ya estaba eso. Bueno, eh, ¿cómo, cómo está la situación? Porque bueno, hay distintas voces sobre un mismo tema, pero que tiene que ver con la gente, que tiene que ver con el tema de los sueldos, del famoso 10%. ¿Se tratará en próxima sesión? ¿Se trató? Eh, bueno, no sé Mirá, si, ¿cuál es tu sí, posición con respecto a lo que se decidió en una reunión que hubo de comisiones, también con el sindicato SEM? sí, te paso a comentar un poquito la cronología de cómo se fue Sí, tratando el dale. tema. Se hace una solicitud desde el Poder Ejecutivo, desde el Intendente solicita dentro de las facultades que le competen una sesión extraordinaria para dar tratamiento a un decreto a referéndum del Consejo, por supuesto, de un aumento del 10%, el cual implicaba también la planta política. Por supuesto que estábamos en un desacuerdo unánime de los 5 concejales de dar un aumento más a la planta política. Nosotros lo que por ahí no coincidimos en su momento, que yo le pedí por ahí al presidente del Consejo, es hacer la sesión extraordinaria en su momento. Si no estábamos de acuerdo, mandar a comisiones, dejar en un cuarto intermedio la sesión extraordinaria, modificar el proyecto como estaba pedido o como vino el decreto desde el Ejecutivo, para levantar el cuarto intermedio y darle el tratamiento correspondiente con las modificaciones que creíamos que eran factibles. Bien, Después llegó la sesión ordinaria el día jueves, se le hace ingreso a la nota y se realiza la sesión extraordinaria el día viernes, al otro día, para lo cual se hizo lo que te estaba comentando. Se modifica el proyecto, se aprueba parcialmente y se deja el 10% de aumento hacia la planta de trabajadores de la Municipalidad de 28 de noviembre. Nosotros lo que dejamos afuera hoy es el aumento de la planta política. No es que los cargos políticos no lo merezcan, pero tenemos una diferencia muy grande entre lo que es un 10% de aumento de un sueldo de hoy del intendente correspondiente a lo que gana un módulo 1 en la municipalidad de 28 de noviembre. O sea, el 10% de aumento se tipifica a lo que gana en el sueldo total un módulo 1 de la municipalidad de 28 de noviembre. Entonces no lo vemos correcto. Hasta que eso no se corrija, va a ser muy escueto los aumentos que van a tener las plantas políticas, por lo menos dentro del ámbito legislativo, a lo cual nosotros no estamos de acuerdo. claro, perfecto, te entiendo. O sea, ustedes están de acuerdo con los aumentos para los empleados municipales. La planta política, en este caso, queda fuera, Sí, por la pero diferencia enorme no, que hay no entre el entra, sueldo. no hay lugar a discusión con esto. No, no. En ese sentido, se ha logrado dentro con estas diferencias, por ahí que se logran con este aumento, no estamos en unanimidad de acuerdo con esto. O sea, la planta política hoy, te vuelvo a insistir, consideramos que pagan el plato roto no solamente los cargos políticos que estén dentro del Consejo Deliberante, sino también los que están trabajando dentro del Ejecutivo Municipal. Nosotros no tenemos problemas particulares con los cargos políticos. Son gente que está nombrada por decreto y que está cumpliendo su función y que están en ese lugar porque el intendente creerá o cree que son de su confianza, y eso es de respetar, porque también está en las facultades del Ejecutivo elegir quiénes Sí, son los que cumplen los cargos políticos o las diferentes jefaturas y secretarías. Ahora, si vamos a hablar de números y hoy un 10%, por insignificante que parezca, dentro del sueldo del intendente estamos hablando de 27.000 pesos, que es lo que gana un módulo 1. Entonces claro. me parece que en esa relación que tenemos, hay una diferencia abismal. Entonces no nos parece, moralmente no nos parece lógico esto, para nada. Perfecto, esa es la decisión que tomaron entonces. Sí, sí, por supuesto. Se dio Eh, aprobación parcial hacia la planta de trabajadores del municipio, pero no hacia los cargos políticos. Perfecto. Horacio, vos sabés que
yo viendo bueno, siempre un gusto hablar contigo porque vos no le esquivas el bulto a ninguna pregunta, a ningún tema, como debe ser, aparte, ¿no es cierto?, un hombre que está en la política. Eh, yo intuía que, bueno, te vi en la campaña, que participaste en algunos actos del señor Vidal, y pensé que había un acercamiento con Español, que se podía trabajar juntos, pero por lo que me acabas de decir al inicio nomás, ya con tu proyecto del banco, y bueno, y ahora esto que me planteás, no, sigue como me dijiste vos al inicio, ¿no? Sí, yo Como el primer día. te voy a corregir algo, Pilo. Sí, por No por supuesto. esto te quiero faltar al respeto ni mucho menos, pero No, quien estuvo acompañando en los actos a Fernando fue mi hermano, no fui yo. ese es el Yo, tema, ¿viste? Ahí yo, está el tema de los Messi. Perfecto que hagas la aclaración. Te digo por lo siguiente, ojo, no solamente lo pienso yo, mucha gente dijo, el Messi Lavie, el concejal, está trabajando con Vidal. Te quiero hacer la no, aclaración porque no lo digo solamente yo, Horacio, Y lo no, que es muy, lo y no que es es, de te mala voy a leche, contar una, ojo, que queden claro, sí, sí, te voy a contar una intimidad. Sí. Yo me entero de que mi hermano estaba en el acto por la foto que se suben en las redes sociales. Yo Sí. no se había charlado nada, ni absolutamente nada por el estilo. Pero ¿a qué Aparte, voy con esto? Mi hermano es un tipo grande, pero claro, por supuesto tenemos la misma edad y yo respeto, porque me parece que en esto se basa también la política, en el ámbito del respeto. Yo respeto las decisiones que él toma, no le cuestiono absolutamente nada, y fue un asado el fin de semana que estábamos comiendo y me acordé, le digo, che, loco, ¿qué onda vos que estabas en el acto con Vidal ahí? Así que nos reímos un poco ahí, pero sí sé que hubo esta confusión pensando de que por ahí yo estaba en acompañamiento en campaña. no, pero Eh, posta, un montón de gente. Está bueno que hagas la aclaración, Está muy bueno. Es más, yo también sí, pensé que no tiene nada de malo, ojo, no, Vos Pilo, podés estar a ver, donde vos quieras. particularmente siento por ahí una afinidad con el candidato, me seduce un poco el candidato Vidal, pero no así hacer un trabajo de campaña dentro del sector de Fernando. Creo que yo ya probé, yo ya estuve participando y tratando de cambiar muchísimas cosas de adentro. Yo te lo comentaba la vez pasada, sentí que mi opinión jamás fue vinculante, jamás se tomó en primera persona para poder tomar una decisión, entonces creo que cuando uno ve que en vez de dar soluciones no se toman en cuenta ni mucho menos, considero que por ahí es una piedra en el camino, entonces lo mejor que hago es decidir alejarme para que puedan trabajar libremente. O sea, cuando una persona está de más en un lugar, pasa a ser un estorbo. Entonces, para no generar ese estorbo y para que puedan trabajar libremente, me parece que lo mejor que podía hacer era alejarme de la gestión y trabajar, bueno, en forma particular, dentro del Consejo Liberante, que es el poder al cual pertenezco. Al margen de las situaciones que me pudo haber generado, de diferencias con el resto de los ediles, por haber apoyado en parte de este tiempo, durante creo que un año y 4 meses, más o menos, la gestión de Fernando, no me arrepiento absolutamente de nada. Desde lo más hondo de mi corazón traté de cambiar muchísimas cosas que yo veía que estaban mal, pero siempre desde el ámbito del respeto y de las buenas intenciones políticas. Me parece que el hecho de apoyar una gestión, o más que nada la institucionalidad de una intendencia, tratar de cambiar muchísimas cosas que se planteaban dentro de las formalidades de comunicación que tiene el Ejecutivo para con el resto de las instituciones, que era una de las cosas que yo básicamente trataba de poder cambiar, de poder agilizar y de poder darle rienda suelta al diálogo, pero al diálogo constructivo, al diálogo con concepto, no al diálogo de que todos gritemos y no sabemos de qué estamos hablando. Cuando yo hablo de diálogo conceptual constructivo, es sentarse a hablar con la otra parte, es tratar de llegar a una negociación donde ambas partes ceden, porque de eso se trata. No se trata solamente de ganar cada vez que vos te sentás a negociar. Lógico. Y esto no se aprende solamente atrás de un mostrador, esto se aprende en la vida. La vida te genera esto. Hoy tenés la posibilidad de ocupar un ejecutivo y de poder ser vos quien corta el bacalao, quien corta el queso, por hablarlo en criollo. Pero esta situación en algún momento se termina. Y cada uno de nosotros volvemos a estar en el mismo lugar que estábamos hasta antes de ser elegidos, concejales o intendentes, y volvemos a ser los mismos vecinos de antes. Entonces yo no voy a cargar con las culpas de una situación de falta de diálogo cuando yo soy un tipo que está tratando no una,
cientos de veces de tratar de sentar al resto de mis compañeros ediles con el señor intendente para poder llegar a un diálogo y poder llegar a un consenso en conjunto, porque de eso se trata. Ahora, si veo que la situación no se da y que yo echando culpa al resto de los ediles que la situación no se daba, pero también veo que desde el Ejecutivo tampoco se hacen muchas cosas para poder llegar a ese punto de encuentro, entonces considero que mi lucha ha sido, no te voy a decir en vano porque te vuelvo a insistir, no me arrepiento, porque no me arrepiento en absoluto, pero sí de que no se da lo que uno por ahí buscaba. Creo que por ahí el imperativo categórico que maneja cada uno de nosotros tiene su impronta. A ver, yo no sé cuál es el predicado de su imperativo categórico con respecto a Fernando, a la moral que él usa en el momento que está sentado en el sillón del Ejecutivo. Yo tengo bien claras mis cosas y yo considero que en cualquier ámbito, así me toque estar sentado en el Ejecutivo, me toque estar sentado en el Consejo Deliberante o en el negocio mío, creo que el diálogo es la base de todas las relaciones, tanto sociales como políticas. Entonces, al ver que estas cuestiones no se dan, decido dar un paso al costado y bueno, Claro. porque él será feliz de esta manera, que bueno, considero y respeto que sea así. No es mi manera de ser, así que... Ah, tu manera de ser, bueno, es el diálogo y sobre todo en un gobierno tiene que existir el diálogo entre los poderes que existen y aparte que fueron elegidos por el pueblo. No es que ustedes llegaron ahí por generación espontánea, llegaron a través del voto popular, que eso es fundamental. Uno para llevar adelante la gestión y otro, bueno, para ser el contralor y la voz de los vecinos. Ustedes son los representantes directos. Nosotros, Horacio, sí, yo sí, decime. concretamente en el ámbito político, porque realmente realmente eh, lo que te preguntaba de Vidal, en esta campaña bueno, ya nos quedan pocos días, el 14 de noviembre, estás trabajando para el Frente de Todos, te has contactado con Kaki González, con el sector, ¿cómo es la situación en lo político estrictamente tuya? No, nosotros desde un comienzo hemos estado cuando te hablo de un comienzo te estoy hablando de principios de gestión, Claro. vuelvo el Cuando tiempo atrás, asumieron. a fines de diciembre del 2019, durante un tiempo estuvimos en contacto con distintos referentes dentro del Frente de Todos. Me parece, Pilo, que nos hemos encontrado con alguna diferencia. Después de pasado el tiempo, yo me he encontrado con algunas diferencias en cuanto a la situación de salud, a la situación de educación. Creo que hay cuestiones que son casi indefendibles, Pilo. Yo siempre lo cuento y me parece que es una situación que me tocó muy de lleno. Durante la enfermedad de mi viejo me tocó estar muchísimos días dormida dentro del hospital y ver la situación del hospital la verdad que me deprimió y me dejó mal en el sentido de la representación política que uno tiene y la bandera que uno agita, ¿no es cierto? Yo no confundo las cosas, yo creo, esta es mi opinión personal, no es la opinión del resto de los concejales, pero me parece que hay algunos problemas, algunos inconvenientes con las segundas líneas del gobierno provincial. Yo no quiero achacar las culpas ni a la gobernadora, mucho menos al gobierno nacional, con todo el esfuerzo que hizo para poder llevar adelante esta pandemia y salvando las distancias, no es el mismo piso que agarró Macri cuando entró en el 2015 al piso que agarró Alberto Fernández cuando entró en el 2019. Alberto Fernández agarró un país destruido, directamente destruido, y si a eso le sumás de que después se le vinieron 2 años de pandemia y se encontró que tenía un sistema productivo totalmente destruido, se encontró que tenía un sistema político totalmente defenestrado por estos aduladores de la derecha. Entonces fue una situación que te vuelvo a insistir, no culpo al Ejecutivo, pero sí hay cuestiones políticas que creo que no supieron definir, por lo menos desde el ámbito del Poder Ejecutivo de la provincia. Yo te puedo dar un par de ejemplos como para decirte, en la situación que nosotros tenemos hoy, de las diferencias entre el deliberativo y el Ejecutivo municipal, jamás escuché un ministro de la provincia por lo menos venir y sentarse a hablar con los compañeros ediles dentro del Consejo Deliberante y dar una opinión pública, por lo menos jugarse el traje en el sentido de decir que estamos luchando por algo que nos corresponde. Yo te lo digo desde el sentido que nosotros tenemos un presupuesto que no sabemos dónde está la ejecución de ese presupuesto. Nosotros tenemos todavía un presupuesto donde hay 3 contratos que
que siguen estando en el presupuesto, pero que no están ejecutados porque esa gente todavía no puede cobrar. Nosotros tenemos la ejecución de distintos gastos, de insumos de higiene, insumos de librería, que no llegan al Consejo Deliberante. Porque no llegan al Consejo Deliberante y tampoco y no sabemos dónde se está ejecutando ese dinero. Ahí no escuché a nadie de provincia decir que estaba mal, o que por lo menos que teníamos un poco de razón los concejales de 28 de noviembre. Si yo en algún momento me siento a hablar con Fernando Español, fue no por obligación. Yo creo en el verticalismo político y a mí me sugirieron en provincia, te tenés que sentar como presidente del consejo, te lo digo. Cuando yo en ese momento yo era presidente del consejo, ni bien iniciamos la gestión, te tenés que sentar a hablar con Fernando Español. Yo me siento a hablar con Fernando. Me encuentro con muchísimas diferencias y ataques mediáticos desde de distintos bandos por el solo hecho de haberme sentado con Fernando. Lo manejé callado, lo manejé con prudencia. Creí que si yo salía a hablar me iba a encontrar con una situación que le iba a hacer muy mal al gobierno provincial, de seguir sacando afuera trapos sucios donde iba a manchar, porque hay muchísima gente del otro lado, sentado del otro lado de la vereda, que está esperando que dentro del frente de todo explote todo para poder hacer un caldo con lo que vaya quedando o con los pedazos que vayan quedando. Y no es mi idea, no es mi idea correspondiente a la política. Yo creo que hoy dentro del peronismo hay dos lineamientos, en donde uno es Vidal y donde el otro es Kaki González. A ver, en ningún momento se llamaron a las bases para por lo menos no te digo para preguntar, para hacer una vinculación de la opinión con respecto al candidato que llevaba al frente. Pero nunca supimos, y hasta último momento había ciencia cierta quién era el candidato del frente para apoyarlo. Yo creo que hay cosas que tenemos que volver a las fuentes, tenemos que volver al partido. Te saco un poquito de esta cuestión, me parece que si bien fue el Día de la Madre, nos merecíamos, aunque sea un mero acto, aunque sea de media hora, en la plazoleta de Juan Domingo Perón para poder hacer un acto el fin de semana. Creo que esas cosas son imperdonables. Hoy tenemos un partido cerrado, tenemos esta situación de que pasó el 17 de octubre como si fuera una fecha más, y no, por Dios, no lo tenemos que perder esto. Esto no se tiene que perder. Nosotros podemos tener diferencias personales, pero tenemos que saber separar el conflicto de las personas. Y tenemos que entender que el acto del 17 de octubre tiene que estar. Pero bueno, era un detalle que te quería decir. Está bien, está bien. Volviendo un poquito al tema, yo te vuelvo a insistir, se han generado por ahí distintas cuestiones donde no hemos tenido, voy a hablar, cuando digo no hemos tenido, voy a hablar en particular, personalmente, no he tenido por ahí el apoyo político que pensé que tenía en el momento que me llamaron para decirme que me tenía que sentar a hablar con Fernando. Entonces hay cuestiones que me parece que no se han manejado de la mejor manera. No con esto quiero decir de que hoy sean malas personas para mí. No, para nada. Respeto la decisión de ellos, como he respetado la decisión de Fernando en su momento, pero no me seduce mucho hoy la posibilidad de estar del lado haciendo campaña para Kaki González. Perfecto. Bueno, claro. Bueno, Horacio, había muchos temas para tratar sin ninguna duda. Hacía tiempo que no hablábamos, así que bueno, te agradezco y bueno, seguiremos de cerca a ver qué acontece en la sesión el próximo jueves. Y bueno, en la próxima semana te estaremos llamando para seguir tratando temas ya que tengan que ver propiamente con todo lo que acontezca en esa sesión. Y bueno, sobre todo este tema del aumento del 10% famoso, ¿no? Así que te agradezco como siempre. Y bueno, y hecha la aclaración de la foto. No, Sí, pero vos sabés que es más, yo no vi la foto, sino que me comentaron, che, viste que el Chiche, jamás pensé que era Víctor. Enseguida se asoció con Horacio. Viste que ahí me generó un problema. Ser iguales me generó un problema. Pero nada, te vuelvo a insistir en lo mismo, Pilo. Acá hay, a ver, fuera de la situación política y de las diferencias que podamos llegar a tener cada uno de nosotros, el respeto ante todo. Yo voy a insistir siempre en lo mismo, en el diálogo constructivo, no destructivo, y bueno, si mi hermano decide apoyar en una básica a Vidal, acompañando o sentado al lado de Fernando Español, yo lo voy a respetar como tiene que ser. Pero claro que sí.
El Sí. tema es si lo apoya Macri, ahí ya te iba a enojar. No, para todo tiene un límite, no, no. No, pero aparte, escúchame, Víctor, No, compañero, y no, no, aparte, no, no, no. no, no. Estamos haciendo la Claro. broma nomás. Bueno, Horacio, un abrazo grandote, hermano. Un gusto te, hablar contigo siempre. te mando un abrazo, Pilo, y el gusto es mío, siempre a disposición cuando me quieras llamar, no hay problema. Dale, dale. Seguimos de cerca los temas de 28.